Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con el práctico 6, que es de prueba de hipótesis, y vamos a resolver el ejercicio 14, que es una prueba de hipótesis para la varianza de una población. Bueno, el ejercicio dice, una de las primeras precauciones de los usuarios de sistemas interactivos es la magnitud del desvío del tiempo de respuesta. Una empresa desea comprar uno de estos sistemas y solo lo hará si se garantiza un desvío estándar del tiempo de respuesta inferior a 5,5 milisegundos. En una versión de evaluación se han obtenido los siguientes tiempos en milisegundos. Y bueno, ahí tienen los 10 tiempos obtenidos en la muestra. Suponiendo que el tiempo de respuesta es una variable aleatoria que se distribuye normalmente, la empresa comprará el sistema usando un nivel de simplificación del 0,01. Bien, una cuestión a tener en cuenta es, bueno, como ya lo dije al principio, esto es una prueba de hipótesis para la varianza de una población, ¿sí? Porque está hablando de que quieren saber si el desvío estándar es inferior o no a 5,5 milisegundos, así que la hipótesis es sobre la varianza, y solo podemos realizar esta prueba de hipótesis porque nos dice que el tiempo de respuesta es una variable aleatoria que se distribuye normalmente. ¿Sí? Si no tuviéramos este dato, no podríamos estar haciendo la prueba de hipótesis. ¿Sí? Es un dato a tener en cuenta. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para hacer el ejercicio? Ya deben estar cansados de escucharme, pero lo primero que hago antes de empezar a resolver el ejercicio es definir la variable de estudio. En este caso, como lo dice ahí en la parte de abajo, es el tiempo de respuesta en milisegundos de un sistema interactivo. Y como también lo dice, ahí cuando dice supongamos que, esta variable sigue una distribución normal, cuyos parámetros desconocen. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para hacer una prueba de hipótesis? Bueno, es plantear cuáles son nuestras hipótesis. ¿Cómo planteamos las hipótesis? Hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta a la hora de plantear las hipótesis. Una es que vamos a trabajar, y esto vale para todas las pruebas de hipótesis, que vamos a trabajar siempre, cuando hagamos los cálculos, bajo H0 cierta, ¿sí? Bajo hipótesis nula cierta. Para lo cual necesitamos que la igualdad esté en la hipótesis nula, ¿sí? Porque yo no puedo poner un intervalo, reemplazar con un intervalo cuando haga los cálculos. ¿Sí? Entonces, la igualdad siempre va a estar en la hipótesis nula. Y por otro lado, si leen el enunciado, volvemos a leer, dice que solo comprará si se garantiza un desvío estándar inferior a 5,5. ¿Sí? Si se garantiza. Acuérdense que en la prueba de hipótesis, cuando decidimos rechazar H0, decimos que tenemos evidencias suficientes para decir que lo que hayamos puesto en H1. ¿Sí? En cambio, si decidimos quedarnos con H0, no tenemos evidencias suficientes para decir que H0 es cierta. ¿Sí? No la rechazamos, pero tampoco podemos decir cuál es el error que podemos estar cometiendo. Entonces, no la rechazamos, pero tampoco podemos decir tenemos evidencias con una posibilidad de error de, ¿sí? Acuérdense, vayan de última a repasar, error de tipo 1, error de tipo 2, probabilidad, error de tipo 1, probabilidad de tipo 2, que ahí se ve un poco más claro esto, pero bueno, lo importante es que si yo quiero garantizar algo, ese algo lo tengo que poner en H1, ¿sí? Entonces, voy a intentar rechazar H0 para garantizar H1. ¿Sí? Bien, entonces, mi hipótesis nula va a ser que la varianza es igual a 5,5 al cuadrado, ¿sí? La varianza del tiempo de respuesta a un sistema interactivo. Y mi hipótesis alternativa, H1, va a ser que la varianza es inferior a ese valor. ¿Sí? Dos cuestiones a tener en cuenta acá.
punto número 1. Estamos hablando de que queremos saber si el desvío estándar es inferior a 5,5 y sin embargo planteo mis hipótesis en términos de la varianza, ¿sí? Esto es porque mi estadístico de prueba conocido está en términos de la varianza. Por eso yo tengo que plantear mi prueba de hipótesis y hacer los cálculos en términos de la varianza, ¿sí? Si la varianza es menor que 5,5 al cuadrado, entonces el desvío estándar va a ser menor que 5,5, ¿sí? Pero hago mi prueba de hipótesis en términos de la varianza, siempre, ¿sí? Segunda cuestión a tener en cuenta es que yo planteé a H0 que la varianza es igual a 5,5 al cuadrado, pero eso es equivalente a decir que es mayor o igual, ¿sí? Porque yo voy a rechazar H0 cuando los valores sean menores que un valor crítico, que ya vamos a llegar a esa parte, pero los mayores no los estoy mirando de alguna manera y están incluidos en la igualdad, ¿sí? Yo voy a ver si es menor. Quizás, si me quedo con H0, quizás era mayor. Yo eso no lo estoy mirando. Entonces, plantear que la varianza es igual a 5,5 al cuadrado es equivalente a plantear que es mayor o igual a 5,5 al cuadrado, ¿sí? En todo caso, si hay alguna duda o la empresa necesita saber si efectivamente es igual, hará una prueba comparando con mayor o hará una prueba a 2 colas, ¿sí? Pero en este caso es equivalente porque solamente queremos saber que es inferior, ¿sí? Si es igual o mayor, no nos importa. Bien. Ya planteamos nuestras hipótesis. ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar el nivel de significación con el cual vamos a trabajar. En este caso, viene dado por el enunciado del ejercicio. Vamos a trabajar con un nivel de significación del 0,01, es decir, con un alfa de 0,01. ¿Sí? Eso ya viene dado por el ejercicio. Tenemos que determinar cuál es el estadístico de prueba apropiado y cuál es su distribución de probabilidad, ¿sí? Nosotros no sabemos cuál es la distribución de probabilidad de la varianza ni del desvío estándar, pero sí sabemos cuál es la distribución de probabilidad de este estadístico, ¿sí? Que es n-1 por s cuadrado sobre sigma al cuadrado, ¿sí? Que es un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Y podemos reemplazar con los valores que ya tenemos, ¿sí? Nosotros ya sabemos el tamaño de la muestra, o sea, conocemos n, y como trabajamos bajo H0 cierta, ya conocemos sigma cuadrado, ¿sí? Que es 5,5 al cuadrado. Eso ya lo podemos reemplazar y tenemos este estadístico de prueba en el cual solo nos queda el cuadrado dando vuelta, ¿sí? Bien, tenemos nuestras hipótesis planteadas. Tenemos el estadístico de prueba con su correspondiente distribución de probabilidad y tenemos el nivel de significación con el cual vamos a trabajar. Tendríamos que definir cuál es la región crítica, ¿sí? ¿Qué valores del estadístico de prueba son los que vamos a rechazar? Entonces, miremos un poco el gráfico de la distribución de nuestro estadístico de prueba. Tenemos un h cuadrado con 9 grados de libertad, n-1, ¿sí? Y tenemos alfa, ¿sí? 0,01. Recordemos que alfa, además de ser el nivel de significación, es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿Qué es el error de tipo 1? Es rechazar la hipótesis nula, siendo que esta es verdadera. Entonces, alfa es quien determina nuestra región crítica, ¿sí? Justamente es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que esta es verdadera. Y si miramos nuestras hipótesis, vamos a rechazar, sabemos que vamos a rechazar con una probabilidad de 0,01, pero vamos a rechazar valores a izquierda o valores a derecha de nuestra distribución. Si volvemos a nuestras hipótesis, vemos que H1
que es justamente donde caeríamos si rechazáramos, son valores de la varianza menores que, ¿sí? Con lo cual vamos a rechazar valores a la izquierda de nuestra distribución, ¿sí? A menor. Entonces vamos a marcar una región de rechazo en el gráfico de área 0,01 a la izquierda, ¿sí? Tenemos nuestra región de rechazo y nuestra región de aceptación de la hipótesis nula. El valor que queremos encontrar es justamente el que divide esas dos regiones. Entonces, nuestro valor crítico es un valor de nuestra distribución tal que la probabilidad de encontrar un valor menor que nuestro valor crítico es de 0,01. ¿Cómo encontramos este valor? La tabla, la aplicación, el impostar, ¿sí? Vamos a una distribución chi cuadrado con 9 grados de libertad, buscamos un valor tal que la probabilidad de obtener un valor menor sea de 0,01. Nuestro valor crítico es de 2,09. ¿Sí? Entonces, nuestra región de rechazo son los x cuadrado con 9 grados de libertad, tal que x cuadrado es menor que 2,09. ¿Sí? Dicho de otra manera, vamos a rechazar los valores del estadístico de prueba que sean menores que 2,09. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer para calcular cuál es el valor del estadístico de prueba? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es calcular quién es ese cuadrado, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Con los datos de la muestra. ¿Sí? Pueden hacerlo con la calculadora, pueden hacerlo a mano, eso ya lo saben hacer, no nos vamos a enroscar con eso. Les digo que el desvío muestral es de 5,02, entonces nuestro segundo paso es calcular el estadístico de prueba. ¿Sí? Podemos directamente, no calculé el desvío muestral, podemos directamente calcular la varianza muestral y ya elevarlo al cuadrado, eso es indistinto. Entonces vamos al estadístico de prueba, habíamos dicho que n valía 10, sigma 5,5, S 5,02, reemplazamos y tenemos un valor de nuestro estadístico de prueba de 7,5. ¿Cómo? 7,5 no pertenece a la región crítica porque no es menor que 2,09, ¿sí? No rechazo H0, ¿sí? Entonces, si no rechazo H0, no puedo afirmar que la varianza sea menor que 5,5. Y por último, siempre que hacemos una prueba de hipótesis de cualquier tipo, tenemos que establecer una conclusión. En este caso, podemos decir, con un nivel de significación de 0,01, que no existen evidencias suficientes para afirmar que el tiempo de respuesta del sistema interactivo sea inferior a los 5,5 milisegundos. Por lo tanto, la empresa no comprará el sistema, porque había dicho que solo hará si podíamos garantizar que el tiempo sea inferior. Como no podemos garantizarlo, no tenemos las evidencias suficientes, la empresa no va a comprar el sistema. ¿Sí? Bien, espero que puedan avanzar, les mando un beso y los dejo acá.